Buenos días. No mandé el link. Voy a enviar de nuevo el link al segundo grupo para recordar. Ya, voy a esperar un minuto más y comenzamos, porque además la reunión es corta. Es solo de 40 minutos, así que a las 12:40 se nos va a cortar esta videollamada. Ya se escucha bien, me van diciendo si hay problemas de audio. También como recomendación es súper importante que vayan participando, esto porque también va motivando un poco obviamente la clase, y en segundo lugar porque el proceso de aprendizaje también se vive de otra manera. Entonces, aunque estemos inseguros de la respuesta o aunque nos equivoquemos, de todas formas la respuesta correcta igual nos va a quedar ahí presente, ¿ya? Porque vamos a estar mucho más activos en la clase. También me imagino que deben estar cansados, han tenido varias clases a lo mejor antes que esta, pero bueno, es el último esfuerzo antes de rendir las evaluaciones. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación que vamos a trabajar el día de hoy. Me avisan si se ve bien. Se ve bien, profe. Muchas gracias. Ya. Ya. Vamos a comenzar entonces porque, bueno, no sé cuántas personas se irán a unir, pero ahí los voy a ir aceptando. ¿Ustedes ya rindieron la primera oportunidad o esta es la primera vez que van a rendir la prueba? ¿Ya la dieron antes o no? ¿Reprobaron o se están enfrentando por primera vez a la prueba? ¿Se escucha? Ya, ya, Catherine, tú la diste y te fue mal. Ya, bueno, entonces ya sabes más o menos en el fondo, bueno, lo pregunto porque es para saber si saben más o menos a lo que se van a enfrentar. Es una prueba, digo, ya rendí una y también. Ya, bueno, como saben, es una prueba de 25 preguntas.
Igual es larga, no sé cuánto tiempo le dan en la sala para rendirla, creo que debería ser 1 hora 30, pero no sé cómo será ahora por el protocolo COVID. Pero como les decía, es súper importante que más o menos ya conocen la forma de realizar esta prueba, ¿cierto? Son 25 preguntas, incluye preguntas de selección múltiple, es decir, ustedes leen la pregunta y tienen que escoger dentro de las alternativas que allí se les presenta, o también tienen que responder, es decir, escribir abiertamente su respuesta a una pregunta. Esas son las dos formas de pregunta que tiene la prueba. Entonces vamos a comenzar. Bueno, uno de los primeros temas es análisis también de imágenes, de fuentes, etc. En esta primera parte van a encontrar un mapa. Este mapa, ¿cierto? Muestra un poco el territorio de América, de norte a sur. Vamos a tener aquí América del Norte, América Central, ¿cierto? Correspondiente, bueno, a las islas del Caribe y Guatemala, Nicaragua, El Salvador, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y América del Sur, que ya desde Venezuela, ¿cierto? Hasta Chile y está el extremo sur de Chile. Ya este mapa aquí nos está mostrando una simbología sobre el clima, los diferentes tipos de clima que encontramos a lo largo y ancho del territorio americano. ¿Ya? Vamos a ver que estos colores medios verdes y grises, los más oscuros, ¿cierto? En este caso, la zona de Brasil en gran parte, Venezuela, Colombia, incluso aquí Perú, bueno, toda esta es la zona del Amazonas. Toda la zona este, ¿cierto? Va a presentar un clima cálido, al igual que América Central, ¿cierto? Parte aquí de México y de Estados Unidos, norte de Venezuela, Colombia, Ecuador, y también aquí algunos lugares de Estados Unidos. Este gris más clarito, ¿cierto?, va a representar los climas más desérticos, y aquí lo vemos representado, por ejemplo, en el norte de Chile, parte de Bolivia y Perú, y también aquí en la Pampa Argentina. ¿Ya? También vamos a encontrar un clima desértico hacia la costa oeste de Estados Unidos y una partecita de Canadá. Vamos a encontrar bueno, clima desértico, ¿cierto? Mucho calor, muy poca vegetación o esta vegetación muy ligada a las grandes temperaturas, cactus, espinos, etcétera, en general vegetación que no necesita de mucha agua para vivir. En los climas cálidos vamos a encontrar acá, ¿cierto? Todo tipo de vegetación más selvática, tropical, por decirlo de alguna forma, también altas temperaturas, también alta humedad y con ello también altas precipitaciones. Entonces hace calor, llueve harto también y hay mucha vegetación. Acá en el gris un poquito más oscuro vamos a tener climas templados. ¿Qué quiere decir esto? Climas que son más de tipo mediterráneo, como el que tenemos en la mayoría del tiempo acá en Chile, desde la zona central hacia el sur, ¿cierto? Muy marcadas las estaciones del año, verano, primavera, otoño, invierno. Las temperaturas no son extremas, ¿cierto? Bueno, a excepción de los extremos del país, pero no pasamos de tener menos 25 grados a después tener 40 grados en el verano, ¿cierto? Como si ocurre en otros lugares. Entonces, las temperaturas más bien son estables dentro de todo, ¿ya? Y muy marcada, como les decía, las estaciones, periodos de calor, periodos de un poco más de frío, de lluvias en invierno. Bueno, aunque ahora con el calentamiento global han ido disminuyendo las lluvias, pero en teoría deberían presentarse en ciertas estaciones, ¿cierto? Y por otra parte vamos a tener el clima frío, que está representado así aquí como en este verdoso medio jaspeado, que lo vamos a encontrar acá en el extremo sur de Chile, y en el norte de América, todo lo que hoy día está representado por Canadá. ¿Ya? Esa es la situación
del continente americano. Encontramos una gran variedad de climas, ¿cierto? De todo tipo, y eso va a estar marcado por su, ¿cuánto se llama? Su extensión, ¿cierto? Latitudinal. Entonces vamos a ver aquí, pregunta número 1. De acuerdo al mapa, ¿en qué territorio de América predomina el clima cálido? Vimos que el clima cálido estaba representado por este verde o medio gris más oscuro. A, América del Norte, B, en la zona austral de América, C, en la costa este de América del Sur, o D, en la costa oeste de América del Sur. ¿Cuál de estas 4 alternativas vendría a responder mejor esta pregunta? Acá tenemos una rosa de los vientos que nos ayuda a ubicar, nos indica el norte aquí arriba, el sur aquí abajo, el oeste a nuestro lado izquierdo y el este a nuestro lado derecho. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Yo les voy a marcar bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿En qué lugar predomina dentro de estas opciones que aparecen acá el clima cálido? Es decir, que hace calor, hay altas temperaturas, hay mucha vegetación también. ¿La C? En la costa este de América del Sur. Muy bien, ¿cierto? En toda esta parte, al menos dentro de la alternativa, esta es la que más se nos acerca, ¿cierto? La costa este de América del Sur. Excelente. Luego, según el mapa, ¿qué clima predomina en América Central? Dijimos que esto era América del Norte, América Central y América del Sur. ¿Qué clima predomina? La A, cálido. Clima cálido, muy bien. Seguimos, a ver, voy a borrar estas. A partir de, bueno, vamos a ver que dentro de las formas que tenemos de ubicarnos en el planeta también, utilizamos 2 conceptos, lo longitudinal y lo latitudinal. Cuando hablamos de latitud, estamos hablando de las líneas horizontales, es decir, esta línea del Ecuador, que marca el centro de la Tierra de forma horizontal, ¿cierto? A la ubicación, en este caso de América, ¿cierto? Mientras que lo longitudinal o la longitud nos va a decir las distancias, ¿cierto? Que hay entre los diferentes polos. Es decir, longitud es una línea vertical que va de polo a polo norte, polo sur, y la línea latitudinal, en este caso va a ser la línea del Ecuador, que en el fondo va a ser como el cinturón del planeta, ¿cierto? Entonces, y tomando en consideración también el mapa anterior de climas que vimos, ¿qué factor geográfico explica la distribución climática en América? ¿Por qué vemos tantos tipos de clima aquí en este territorio? A, por la extensión latitudinal, B, la cercanía de los polos, C, la distribución de la población, o D, la diversidad de los recursos naturales. ¿Cuál sería la mejor respuesta para esta pregunta? Podemos ir descartando también, por ejemplo, tiene que ver algo, la existencia de diversos recursos naturales con el clima. O, por ejemplo, la distribución de la población tendrá que ver o una influencia con el clima.
¿Cuál vendría a ser esta respuesta correcta? A ver, ¿quién se la juega? Juéguensela por una, por último, para que podamos avanzar. Pueden ir escribiendo por el chat también. La D, profe. La letra D, la diversidad de recursos naturales. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A, la extensión latitudinal. Es decir, cuando hablamos de extensiones, estamos hablando de, en el fondo, la gran cantidad de territorio que abarcan y de parte del planeta, ¿cierto? Si volvemos al mapa anterior, latitudinal, en el fondo, tenemos que abarca, por ejemplo, aquí, de los 60 grados hasta los 60 grados, de los 60 grados oeste a los 60 grados oeste. Ya, entonces vamos a ver que ocupa mucho planeta en el fondo, y esta extensión va a implicar la posición de los territorios en diferentes lugares en el planeta, y con ello una diversidad de climas, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, la distribución de la población y la diversidad de recursos naturales, yo creo que va a ser más bien una consecuencia del clima, más que un factor que incida en la distribución del clima. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de distribución climática, estamos hablando de la posición que tiene el planeta, ¿cierto? O el territorio dentro del planeta, ¿cierto? En este caso América, y la diversidad de climas que se pueden encontrar allí, ya porque ocupa mucha extensión. Otra característica del territorio latinoamericano será su diversidad social y de población, ¿cierto? Vamos a ver que es un territorio bastante diverso, donde existen o está influido también por la existencia de diferentes pueblos, comunidades indígenas, gente proveniente del continente africano, ¿cierto? Producto de la esclavización por parte de los españoles, ¿cierto? A eso también se suma una gran cantidad de migración, como traslado de población de un lugar a otro, ¿cierto? Como parte también de la vida humana, o sea, el desarrollo humano, desde que es humano, ¿cierto? Ha hecho su destino a través del movimiento y la ocupación diversa del territorio, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar una gran diversidad de cultura y de expresiones, ¿ya? Y también otra característica de esta población americana es que tenemos en común nuestra historia de colonización y dominación por las potencias europeas blancas, ¿cierto? Y que de alguna manera vinieron a diezmar, provocaron un genocidio en el territorio americano, provocaron también la sumisión y la obligación incluso de los pueblos indígenas que habitaban el territorio americano de cambiar incluso sus creencias con el riesgo de ser asesinado, ¿cierto? O sea, o te convertías en este caso al catolicismo como religión, que era la religión oficial de la monarquía española, los indígenas se convertían al catolicismo, o bien eran exterminados, ¿cierto? Bueno, igual fueron exterminados, pero también por otras razones. Entonces, vamos a ver que la población latinoamericana es una población mestiza también, de origen indígena, pero vamos a tener algunos rasgos de la colonización que van a permanecer. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la religión, y aquí lo vemos en la construcción de las grandes iglesias, ¿cierto? O incluso cómo la religión se va mezclando, ¿cierto? Con las culturas originarias de cada uno de los territorios. Y aquí empieza a haber como una simbiosis, una mezcla
de toda esta diversidad. Por ejemplo, aquí podemos ver un gráfico de las religiones de Latinoamérica, y vemos que en azul está marcado la religión católica, en verde los evangélicos, con gris ninguna, con rojo otras, y no responde con letra color medio amarillo. Y vemos aquí que predomina principalmente la religión católica en la mayoría de los países de la región. Y esto como consecuencia, ¿cierto?, de esta dominación y sumisión y explotación, control, ¿cierto?, español que se realizó aquí en el territorio americano. Entonces, nos vamos a la pregunta, ¿cuál es la característica de la población latinoamericana? Vamos a ver cuál de estas alternativas calza mejor para la respuesta. Dice, A, la escasa población mestiza, B, la ausencia de población indígena, C, la religión predominante es la católica, o D, la mayor parte de la población habla portugués. ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta pregunta? La C. La religión predominante es la católica, muy bien, ¿cierto? Esa es una característica común hoy día. Hablamos de que en realidad América es población mestiza en su mayoría. Ausencia de población indígena, no podemos hablar de que hay ausencia porque sí existen hoy día comunidades que se identifican con sus pueblos ancestrales, ¿cierto? Y la mayor parte de la población habla portugués, no puede ser porque en realidad solo algunos territorios, en este caso Brasil, ¿cierto?, va a tener ese idioma. Entonces, la religión católica, respuesta correcta. Acá aparece una línea de tiempo, ¿cierto? Una línea de tiempo es una línea, valga la redundancia, un esquema que nos ayuda a situar los diferentes periodos o hechos históricos de forma cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Que están puestos ordenados tal y como ocurrieron. Lo que fue antes está más ubicado hacia la izquierda, y lo más nuevo, lo más cercano a nuestra época siempre va a estar ubicado hacia la derecha, ¿ya? Entonces aquí vemos esta línea de tiempo que muestra las diferentes etapas de la historia de la humanidad, ¿ya? Bueno, aunque en realidad una historia de la humanidad bastante blanca y occidental, ¿ya? Pero así está ordenada la cosa. Entonces tenemos que la primera etapa va a ser la Edad Antigua, y un hecho importante que ocurre en esta Edad Antigua va a ser la caída del Imperio Romano de Occidente, hacia el 476 después de Cristo. Posteriormente, de hecho, este hito marca el fin de la Edad Antigua y da paso a la Edad Media. La Edad Media va a ser un largo periodo de tiempo que se va a caracterizar fuertemente por un desarrollo en Europa, sobre todo, un desarrollo agrícola, de subsistencia, y se va a dar a lugar el feudalismo, ¿ya? Un hito que marca el fin de la Edad Media va a ser el fin del Imperio Bizantino en 1453. Hay otro hito que no está marcado aquí, que no está señalado también, que es el descubrimiento de América por parte de España. También marca un hito de fin de la Edad Media y da paso a la Edad Moderna. La Edad Moderna va a estar marcado entonces por esta caída del Imperio Bizantino o el descubrimiento de América para los españoles y portugueses, ¿cierto? Y el fin de esta Edad Moderna va a estar marcado por la Revolución Francesa en 1789. ¿Ya? Una vez que se desarrolle esta Revolución Francesa en Francia, ¿cierto?, que va a ser muy importante porque va a influenciar una serie de revoluciones independentistas tanto en Estados Unidos como en América, que van a poner fin a la monarquía, al gobierno de los reyes, ¿ya? Y este hito de Revolución Francesa también va a marcar el hito de fin de esta edad moderna, y con ello se va a dar inicio a la edad contemporánea, que va a estar marcado aquí por un hito muy importante que va a ser la Primera Guerra Mundial, ya en pleno siglo XX.
Vamos con la pregunta, entonces, dice, ¿cuál de los procesos desde la línea de tiempo ocurrió en el siglo XX? ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? A ver, láncense con una respuesta. ¿Cuál de estos hitos van a marcar el siglo XX? Siglo XX, el siglo en que estamos. Bueno, muy cercano al nuestro, ¿cierto? Siglo XX, siglo XXI. ¿Cuál pondrían ustedes? A ver, láncense con una respuesta. Siglo XX, lo más cercano a nuestro tiempo. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, exactamente. Ese va a ser el hito dentro de los que muestra esta línea de tiempo, ¿cierto? Que está ubicado en la Primera Guerra Mundial. Seguimos analizando esta línea de tiempo. Dice, según la línea de tiempo, ¿cuándo se desarrolla la Edad Media? Y aquí tenemos que ir leyendo las alternativas para ir descifrando cuáles. Dice, después del fin del Imperio Bizantino, antes de la Revolución Francesa, durante la Primera Guerra Mundial o antes del fin del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Aquí situamos a la Edad Media, ¿cierto? Le voy a hacer una rayita para que... Edad Media. Después del fin del Imperio Bizantino. ¿Cuándo fue el fin del Imperio Bizantino? Esto. O sea, marca el fin de este periodo. ¿Podría ser la respuesta correcta la A? Porque dice después. ¿Podría ser o no? La B. La B, antes de la Revolución Francesa, bien, cierto, está la Edad Media, la Revolución Francesa es parte de la siguiente etapa de la historia de la humanidad, ¿cierto? Durante la Primera Guerra Mundial no podía ser, ¿cierto? Porque es muy actual y antes del fin del Imperio Romano de Occidente tendría que haber estado por aquí, ¿cierto? Así que, respuesta correcta, la letra B. Después dice, según la línea de tiempo, ¿cuándo terminó el Imperio Bizantino? A, durante la Edad Antigua, B, a fines de la Edad Media, C, a comienzos de la Edad Media, o D, al término de la Edad Moderna. Y aquí estamos, Edad Media, y marca el fin del Imperio Bizantino. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Letra B, según Julio, a fines de la Edad Media. Ay, muy bien, ¿cierto? A fines de la Edad Media va a ser el momento en que se termina
este periodo. Seguimos. Bueno, vamos a ver también que dentro de la historia de la humanidad en general, bueno, y sobre todo para nosotras y nosotros que habitamos el mundo de Occidente, o marcado en realidad por la cultura de Occidente, vamos a tener una gran influencia hasta la actualidad de las culturas greco-romanas, es decir, del legado de los griegos y de la civilización e imperio romano. Estos pueblos, ¿cierto? Y estas civilizaciones lograron desarrollar algunos conceptos bastante importantes en materia política. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser la organización política en cuerpos de poder. En este caso vamos a tener el Senado, la aparición del Senado, ¿ya? Y que si lo analizamos a nuestros tiempos, el Senado también existe hoy día, ¿cierto? Son encargados también de realizar las leyes que de alguna manera van a potenciar una buena convivencia al interior de cada una de las naciones. Y otro legado, ¿cierto? De los griegos y romanos, en específicamente aquí de los romanos, va a ser las leyes, el derecho. Aquí tenemos las 12 tablas que son conocidas como las primeras leyes escritas por las personas, ¿ya? Donde en el fondo todas las reglas van a estar escritas y esta situación va a ser una herencia hoy día para todos los países del mundo, porque todos los países hoy día tienen escritas sus leyes, ¿cierto? Entonces la aparición del derecho, de la legislación como tal, va a ser también un gran legado de la cultura greco-romana. Lo mismo va a ser en el fondo la constitución del Estado, la idea de la democracia, por ejemplo, o de la república incluso. Entonces nos vamos con una pregunta abierta que ahí ustedes tienen que responder a mano alzada, ¿cierto? Dice, la cultura greco-romana es la base del mundo occidental. ¿Cuál es un legado político de la cultura greco-romana al mundo de Occidente? ¿Qué hemos heredado políticamente de ellos? Que acabamos también de conversar. A ver, aquí el chat parece. Las leyes, Julio, muy bien. Uno de ellos podría ser las leyes. El Senado también como institución, la República. Esas van a ser características del legado político. Muy bien. Ahí Julio participando a través del chat. ¿Ya? Y vamos a ir terminando porque nos quedan 5 minutos. En cualquier momento se nos va a cortar esta reunión. Otro elemento importante, bueno, lo vimos también ahí en la línea de tiempo, en la Edad Antigua ubicamos esta civilización griega y Roma, con todo este legado político que vimos, y posteriormente le continúa, una vez que cae este imperio romano, continúa un nuevo periodo de la historia para Europa, sobre todo, que va a ser la Edad Media. La Edad Media va a ser un periodo de reorganización social, las ciudades, el comercio que había existido durante el periodo romano va a desaparecer, todo esto producto de grandes invasiones y de una gran inestabilidad política y social que había dentro del imperio. Lo que va a provocar que las personas se encierren un poco en la vida campesina y se alejen también del centro neurálgico e importante que significaba el Mediterráneo, sobre todo para el intercambio de productos e incluso de personas esclavizadas, ¿ya? Entonces en la Edad Media hay un cambio rotundo, o sea, desaparece el comercio, desaparece esta cercanía con el Mediterráneo y la gente como que escapa del Mediterráneo y se interna hacia la zona central del continente europeo y se ubica a vivir en el campo. Esto, como les decía, producto de estos climas de inestabilidad, conflictos, etc. Y con ello se da inicio a un nuevo periodo y una nueva organización
política, social, económica, que va a ser conocida como el feudalismo, ¿ya? Y el feudalismo en general va a constar ¿de qué? De un feudo, un castillo, que yo siempre lo ejemplifico con Shrek y todas estas películas de Disney, de princesas, ¿cierto? Que ejemplifican muy bien este periodo, ¿cierto? Un pequeño castillo, un señor a cargo de este castillo, una gran cantidad de campesinos que trabajan para este señor, que le tributan a través de los alimentos, y que se dedican principalmente a la producción agrícola, es decir, a una economía campesina, ¿cierto? Y que buscaba en el fondo solo proveer de la alimentación para el diario vivir, para la subsistencia. ¿Ya? Los territorios estaban muy desgastados, tampoco había tantos conocimientos como para sacar el mejor provecho de la tierra, por lo tanto las producciones de alimentos no eran tan grandes, lo que llevaba a que cada feudo, ¿cierto? Se preocupara de abastecer su propia alimentación. Entonces vamos a tener una economía agrícola prácticamente para la subsistencia, sobre todo en el primer periodo de la Edad Media. Nos vamos entonces con la pregunta número 9. El feudalismo, dice, fue un sistema económico que se desarrolló durante la Edad Media. ¿Cuál fue una característica del feudalismo? A, el uso de la moneda. B, las relaciones comerciales. C, el desarrollo de la industria. O D, la agricultura de autosubsistencia. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, Julio nuevamente, letra D, muy bien, ¿cierto? La autosubsistencia. El uso de la moneda, el comercio desaparece, ¿cierto? Entonces, si no hay comercio, no necesitamos dinero para intercambiar. Acá la principal forma de intercambio que se desarrolló durante la Edad Media va a ser el trueque, ¿cierto? El intercambio de una cosa por otra, pero el dinero como tal va a desaparecer por un largo tiempo durante este periodo. El desarrollo de la industria, no existe la industria, ¿cierto? Más bien producción artesanal, campesina, vamos aquí a ver la especialización de herreros, panaderos, ¿cierto? Zapateros, gente que se va a dedicar a la textilería a través de los telares, ¿cierto? Pero como industria, como lo conocemos hoy día, no va a existir. Y las relaciones comerciales, bueno, intercambio entre países u otros, entre reinos, tampoco existía mucho, más bien solo un comercio interno en cada uno de los feudos, pero no va a haber un mayor intercambio a nivel internacional. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar la presentación hasta aquí porque se me va a cortar la llamada y queda menos de un minuto para que no quedemos con la siguiente pregunta a medias. Esto en teoría deberíamos continuarlo la próxima semana, así que los insto a que se conecten también a la próxima clase de Zoom y que puedan ir también participando, ir repasando sus manuales para que también traigan dudas que puedan tener